Las estafas en Cuba están a la orden del día. Hoy recogemos una selección de las más recientes y alarmantes de los últimos tiempos. Unas un tanto nuevas, pero otras no tanto. Acompáñenme en los próximos minutos. Arrancamos este listado con una vieja conocida que, debido a las nuevas estrategias que trazan los estafadores para que las víctimas caigan, estas últimas las exponen en las redes sociales como si fuese una nueva modalidad, y para nada es algo que siempre ha existido en Cuba, y me atrevo a decir que en parte del resto del mundo. Las estafas que provienen del dinero, el efectivo, los billetes, que en tiempos recientes dentro de la isla ha sucedido mucho con el tema de las monedas extranjeras, cuando usted va a adquirir, ya sea en el mercado negro o informal, efectivo en dólares, en euros, como mismo pasa con la moneda nacional, que con esta en específico es con la que me quiero detener en este puesto. Si recuerdan la versión de este video que les compartí el año pasado, en 2025, estuvimos hablando del cambio de billetes debido a su denominación, que tienen un ligero parecido, las estafas que se pueden sufrir en los medios digitales por el tema de las transferencias bancarias, entre otros detalles que ya hemos cubierto en el canal. Respecto al tema de los billetes y de las denominaciones, es aquí donde quiero detenerme. Para nadie es un secreto la gran escasez monetaria que existe en Cuba en la actualidad. No hay dinero en efectivo, la gente pasa mucho trabajo para ir al banco, para poder cobrar su dinero, hace colas interminables, y quizás ese día, si resuelve, puede que te den por la caja 5.000, 10.000 pesos, en dependencia de la situación y el banco que usted visite. Esto, por supuesto, es un aspecto más que agrava la situación del cubano. Por no hablar del tema de que cuando usted adquiere un efectivo, mayormente lo adquiere con billetes con denominaciones pequeñas, ¿sabes? Estoy hablando en este caso de billetes de A10, de A20, de A50, porque se hace muy difícil obtener billetes de denominaciones altas, ya sea billetes de 500 o de 1.000 pesos. Esto, evidentemente, conlleva a que la persona, cuando con su propio efectivo va a un lugar a comprar un producto, hacer un pago en específico, y en este caso el valor, estamos hablando de miles, sí, porque este es el país de los miles, que ya compras cualquier cosa y tienes que pagar 1.000 pesos, 5.000, 10.000, 50.000, o sea que estamos hablando de bastante dinero. Uno, a modo de comodidad, trata de llevar el dinero lo más organizado posible para pagar el producto X en cuestión. Y aquí les traigo un ejemplo sencillo para que entiendan todo lo que les estoy explicando y entiendan mejor el contexto de este puesto. Bueno, nosotros, a manera de comodidad, cuando vamos a pagar algo, lo que sea, les estoy poniendo aquí y mostrándoles dos billetes de 500 que hacen 1.000 pesos en total. Pero bueno, es el billete que puedo mostrarles ahora porque estoy hablando en este caso de billetes de denominaciones más pequeñas. Por ejemplo, vas a pagar un producto que vale 1.000 pesos, no tienes billetes de denominaciones altas como 500 pesos. ¿Y qué hacen las personas? Hacen pagos de a 1.000 para así facilitarle la vida a el que quiere comprar el producto y, por supuesto, al que vende. Una enseñanza que tienen que llevarse de esta parte del video es que el dinero, caballeros, se hizo para contarse. Imagínense que la persona no tiene billetes de denominación grande y tiene que pagar el producto con 1.000 pesos y lleva un pago así, sostenido por uno de los billetes que conforman el monto total de billetes a 50, de a 20, por una cuestión de que tampoco se le riegue el dinero ni se le caiga, no sé, por el piso. Otro ejemplo que le pongo para que entiendan. Aquí, en este pago, para evitar que se me desordene el dinero, ya que lo tengo contado, hay 450 pesos y lo sostengo con uno de los billetes que conforman al monto total. Y miren, todos estos billetes son de a 50 y son como que varios ejemplos para que entiendan esta situación como tal. Y ahí es cuando viene la estafa. Si usted anda, no sé, por las nubes caminando por el Prado y no atiende, mira, se me voló un billete de 50 ahora casualmente. Sucede lo siguiente: la persona que quiere estafarle y tiene que pagarle, vaya, no sé, 3.000, 4.000 pesos, que serían 4 de estos pagos que les mostré de a 1.000 cada uno, básicamente, coge el billete que conforma al pago total, para que me entiendan. Y a este, como pueden ver, déjenme ver si puedo enfocar bien, le hace como un pequeño doblez aquí en el medio del billete, así, para que quede de esta manera. Miren cómo queda de esta manera, así, y cómo queda en este ángulo. Espero que puedan ver. Bueno, le hace este doblez aquí, doble, en el medio del billete, y cuando yo decido darte todo el dinero así en estos pagos, déjenme organizar el otro, lo presenta de esta manera el dinero completo, con este doblez en el medio del billete. Como ven, si andas, como nos gusta decir a nosotros en Cuba, mareado, ¿qué pasa? La persona te dice, mira, te entrego el billete 1.000, 2.000 y 3.000.
Y ahí, sin darte cuenta, te está dando 2.000 pesos cubanos y pierdes dinero, y ese es como que el contexto principal de esa estafa, que por un simple doblez de los billetes de estos pacos, literalmente estás perdiendo dinero y te están estafando. Hay personas que toman el dinero así, hacen así, 1.000, 2.000, 3.000, está bien, y lo ponen ahí en la caja y ya está. No, caballero, hay que abrir los pagos, contar bien los billetes, que el dinero se hizo para eso, y así evitas caer en esta estafa. Vamos con el siguiente caso. Antes de relatarles de qué va este puesto como tal, en mi criterio personal, y ustedes me dejarán su opinión en la parte de los comentarios, cuando supe que esta estafa estaba en la calle, vigente, no sé si será nueva, les reitero que estas cosas siempre han sucedido, pero cada año que pasa cambian la modalidad o buscan la forma de estafarte sin tú darte cuenta. Dije, ok, creo que las personas tienen que prestar más atención y no estar en la bobería en la calle para evitar todo esto, porque no me creo que la gente caiga ante esta estafa. Les comento, usted puede estar ahora mismo caminando por la calle, enfocado en sus cosas, haciendo sus quehaceres, y de momento te puedes encontrar un extraño. Este extraño, de manera misteriosa y cautelosa, mira hacia todos los sitios y se agacha porque supuestamente se encontró algo. Esa persona se acerca a ti o te llama: ven muchacho, ven muchacha, ven acá un momentico para preguntarte algo. Cuando tú te acercas, que es el primer error garrafal que cometen la gente, si es una persona que tú no conoces, no veo la necesidad de tú acercarte a él, a no ser que te haga una pregunta normal. Pero cuando tú veas que todo esté turbio, tú aléjate y continúa tu camino, que va a ser mejor para ti. La persona te dice: mira lo que me encontré. Y esto es una representación más o menos ahí para que entiendan el contexto. La persona supuestamente lo que recoge o lo que se encuentra en el medio de la calle, eso que ya más nunca se ha visto en estos tiempos, pero bueno, un rollo de dinero así como este que ven aquí, amarrado con una liga y con otro contenido dentro del rollo como tal. Sí, esto es otra modalidad de efectivo precisamente, pero van a ver que es completamente diferente, aunque también juega un papel fundamental el dinero. Bueno, ya vieron por ahí más o menos cómo va la cosa. Miren para allá. La persona te dice: mira lo que me encontré. Le quita la liga. Evidentemente ambos se van a dar cuenta que es una suma sustanciosa de dinero cuando cuentan los fajos de dineros, y dentro de ese rollo de dinero hay una carta escrita pequeñita y 3 anillos. Esto puede variar en dependencia de la persona que se dedica a hacer esto, ok, ojo, pero bueno, estos saben que son en bases a investigaciones que he hecho, relatos, búsquedas y todas las informaciones pertinentes. Bueno, esa persona, cuando ve los anillos, se dedica a leerte la carta o te da la carta para que tú la leas. En la carta puedes encontrarte un contenido como lo siguiente que te voy a mencionar. Los anillos, cada uno son de 8 quilates, 10 quilates, 12 quilates, y cada uno está valorado en un valor que verdaderamente te sorprende y te llama la atención que alguien en estos tiempos se encuentre algo así. Por ejemplo, que uno de esos anillos, por los quilates que supuestamente tienen, porque ya les anticipo que estos anillos no son ni de oro, ni de plata, ni de nada por el estilo, según la carta pueden estar valorados en valores comprendidos entre 200, 300, incluso más, incluso menos, y es una gran cantidad de suma que esa persona junto a ti supuestamente tiene en sus manos. Bueno, la persona dice: miren lo que nos encontramos, y ya como que te atrapa en ese círculo al cual tú verdaderamente dices: no, si tú no me conoces a mí, tú para mí eres un desconocido, ¿para qué hablas de que te encontraste eso junto conmigo? Ahí comienza toda esa parafernalia simple, que todo esto se desencadena con el objetivo de que la persona te trata de convencer que con algo que seguramente él inventó y lo tiró ahí, no es que se lo encontró. Otro detalle importante, te dice: nos encontramos unos anillos valiosos. ¿Cuál es la estafa en toda esta historia? Que a la persona acercarte a ti, decir: mira lo que me encontré, o esto tiene valor, y saben, y todas esas cosas que de cierta forma puede que a otras personas le llenen los ojos, se acerca a ti con el fin de que seguro vio en ti un objeto de valor, ya sea una prenda, una cadena, algo que sí realmente es original, sí vale. ¿Y qué es lo que te dice? Oye, mira, vamos a hacer algo. Si esto tiene valor, yo te lo cambio a ti por tu cadena de oro, tu cadena de plata. ¿Y qué tú haces? Vas con los anillos, vas a un joyero, él te lo valora y tú ya obtienes el dinero. Algo que verdaderamente suena bastante descabellado, la verdad, porque yo, en pleno siglo XXI, 2026, en un país como Cuba,
con mis prendas frente a un desconocido que me exponga algo así y que me tire ese cuento chino, verdaderamente yo por lo menos no se lo creería. Yo simplemente doy mi espalda y no le hago caso, sinceramente. Y bueno, eso puede ser una de las tantas modalidades que utilizan este tipo de personas con estas estafas, porque el cuento puede ser otro. Y ustedes pensarán que no, pero sí, desgraciadamente han caído algunas personas en esta estafa por el simple hecho de decir: oh, ese encontró unos anillos, voy a aprovechar esta situación, me va a cambiar por algo que vale mucho más que lo que yo poseo, entonces es mi momento. Y entonces ahí cuando las personas caen. Y por lo que yo estuve analizando, el dinero supuestamente enrollado para que estén los anillos adentro, además de proteger los anillos o guardarlos, creo que también cumple el objetivo que en la carta también refleja el hecho de que la persona que supuestamente perdió eso en la calle debe una deuda y con ese dinero debe pagar el tema de los anillos por una cuestión de reparación, de joyería, de alguna deuda que debía, que debe empeñar y vender los anillos y dar ese dinero. Cosas que se inventan la gente. Esta estafa de la cual les estaré hablando a continuación, yo creo que viene siendo como una de las nuevas, una de las más recientes y, como siempre les digo, no quiere decir que en el pasado haya sucedido en Cuba o en cualquier otra parte del mundo. Y es algo que está sucediendo debido a toda la situación de suministrar combustible a tu medio de transporte por medio de plataformas digitales. ¿Saben? Toda la situación que se está manejando en la actualidad con el combustible, la escasez, la poca disponibilidad de recursos que existe actualmente en el país, y eso quizás ha desencadenado una red de estafas y el uso de una clonación falsa de una plataforma oficial verificada que se está utilizando aquí en Cuba en la actualidad para suministrar tu vehículo con combustible. Que estoy hablando en este caso de una aplicación que hemos hablado mucho en el canal, que es la aplicación El Ticket, una plataforma digital que en Cuba se utiliza para, de cierta forma, básicamente para que entiendan, reservar tu turno para posteriormente pasar a la gasolinera. Y bueno, aquí hago lectura de un sitio verificado que habló más en detalle de lo que les estoy comentando. Y dice que recientemente se ha detectado un intento de suplantación de identidad a través de un sitio web y una aplicación llamada Ticket. O sea, la aplicación original tiene el ticket, ¿saben? La terminación CK. Pero la aplicación falsa, la aplicación de estafa es sin la C, para que entiendan básicamente. Destinada a la supuesta venta de combustible desde el exterior, pero sin ninguna relación con otra plataforma oficial. También puedo mencionarles aquí que estoy haciendo lectura de otra de las utilidades y herramientas que tiene la aplicación oficial, que es, además de la compra de combustibles, dólares en las cadecas, la gestión de notarías, registros civiles y otros servicios estatales. Y por si usted no ha notado toda esta situación en este puesto, esta es otra de las tantas modalidades de una técnica que siempre se ha utilizado por muchísimos años en plataformas digitales, en toda la internet, con el caso de la suplantación de la identidad, que en términos cibernéticos es lo que se conoce como el phishing, cuyo objetivo es robar información financiera y personal a los usuarios. Vamos con otro puesto relacionado una vez más con el tema del dinero, pero en este caso situándonos hablando de una plataforma en específico que ha dado mucho de qué hablar en estos tiempos recientes, al menos dentro de Cuba, que es Cele o Cel, como mayormente lo pronuncia el cubano dentro de Cuba. Pasa que de cierta forma la moneda extranjera del dólar es como que un pilar importante aquí en Cuba para hacer cualquier compra, ya sea dentro de Cuba o en el exterior. Y la estafa en este caso se basa en un fraude con ingeniería social para pagos por cel. ¿Cómo funciona? Aquí les comparto un pequeño escrito de todo lo que estuve investigando. La estafa empieza cuando alguien en Estados Unidos quiere enviar un producto, por ejemplo, una planta eléctrica a Cuba, una moto, un carro, piden el número del destinatario y con ingeniería social logran hackear la cuenta de WhatsApp, porque básicamente en el caso de Cel, tu cuenta es tu número de WhatsApp de la persona que está en Cuba. Después se hacen pasar por ella para convencer al comprador de enviar dinero por Cel y el producto nunca llega y la persona pierde el dinero por completo. Ahí, vaya, tantos casos que te puedes encontrar en las redes sociales de estafas por Cel, de personas que te dicen no hagan transferencias por Cel, que están estafando. Y esto, caballero, pienso que es un arma de doble filo, es algo que verdaderamente las personas se desesperan porque necesitan el producto, necesitan lo que quieren comprar del lado de allá del charco, básicamente.
y toman decisiones precipitadas, se arriesgan, porque básicamente tú transferirle el dinero a una persona que se encuentra en el exterior para comprar un producto sin conocerlo, para ti es un total desconocido, te estás arriesgando y puedes llegar a sufrir lamentablemente un episodio como este donde pierdas tu dinero y el producto que estabas buscando, deseando, no llegue a tus manos. Yo verdaderamente me imagino cómo deben estarla pasando muchas personas que ahorraron así de pesito en pesito, pasando mucho trabajo, haciendo vete tú a hacer qué para lograr conseguir ese dinero, que por ejemplo quieran comprarse una motico eléctrica para poder moverse, para poder tener su propio medio de transporte, algo que se hace total una odisea aquí en Cuba, transportarte, moverte de un lugar a otro, y que le transfieras a la persona que supuestamente se dedica a eso $1,500, $2,000, $3,000, no sé, y que pierdas toda esa cantidad de dinero. Al mismo tiempo les comento y les reitero nuevamente, creo que esta parte la van a escuchar muchísimas veces en el video, esto no es nada nuevo. Personas que del lado de allá, como nos gusta decir nosotros aquí en Cuba, se asfixian, se desesperan y a través de estas estafas logran conseguir algo de dinero, cosa que pueden ganarse en el país que estén de una manera honrada trabajando. Pero bueno, esas son cosas que tienen que estar dentro de nuestro mundo para que sea mundo. Y pienso que hay cosas como que uno ante estas situaciones debe evitar y debe generar en su sistema señales de alerta, porque básicamente cuando usted, por ejemplo, aquí lo tengo anotado, le solicitan códigos PIN o ubicación para verificar el envío. Muchas veces usan ofertas de marketplace o Reoligo para atraer a sus víctimas. Uno como que ya tiene que tener la sirena prendida ahí en alerta, porque son datos bien personales, bien íntimos de la persona, que no se le puede dar absolutamente a nadie. Por eso mismo, como les digo, sé que es un arma de doble filo, sé que la persona se está arriesgando por el objetivo de obtener lo que quiere comprar, pero esto verdaderamente, este tipo de estafas no tiene nombre, no tiene cara. Solamente les digo que tengan mucho cuidado con las personas que hacen este tipo de negocios, que traten de alguna forma verificar los datos de la agencia, de con quién están haciendo el negocio, de a quién le van a hacer la transferencia, para así no pasar un susto como este. Y bueno, continuando con los puestos, puedo citarles otros ejemplos de estafas que se relacionan con el tema de las redes sociales y el internet. Una estafa que también es una vieja conocida, que en este caso es el tema de las estafas amorosas, románticas. Aquí tengo recogido un caso de una mujer que recientemente fue arrestada en Florida por presuntas estafas románticas en redes sociales que defraudaron a personas, especialmente mayores o solitarias, por millones de dólares. Imagínense la magnitud del caso de estas personas que de una manera necesaria, por necesidad, porque necesitan generar un peso, ven en estas plataformas esta vía para de cierta forma estafar a personas de la mayor edad, personas que verdaderamente están buscando un vínculo amoroso con alguien detrás de la pantalla, y saben, ese afecto que las personas aprovechan de todas estas situaciones para estafar, para ganar dinero, para engañar a las personas, básicamente, lo que conlleva a estas decepciones amorosas, cosas que ya en estos tiempos que corren uno también tiene que tener muchísimo cuidado. Sé que las personas quieren estrechar vínculos con personas, conocer, llegar a conocer a esa persona ideal con la que quieren pasar el resto de su vida, por decirlo de alguna manera, pero las redes sociales son, como les dije anteriormente, un arma de doble filo con estos temas. Tienen que tener mucho cuidado, conocer más a la persona, no dar ningún dato personal, no dar ninguna información personal, porque se puede prestar para todo este tipo de cosas. Incluso el hecho de aquellas personas que llegan al punto de darle su tarjeta magnética, de darle sus cuentas bancarias, y esto verdaderamente es un peligro total. Les hablo de este caso de algo que pasó en Estados Unidos, pero también puedo situarlo con el ejemplo de Cuba, porque saben que muchas personas también aquí se dedican a esto y logran su cometido tristemente. Aquí voy con otro caso parecido, pero desde otro ámbito. El caso de los falsos agentes de viaje que desde allá te venden un paquete turístico, un paquete de viajes, de vuelos, y es otra cosa que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo a esas personas que están planificando su viaje, que quieren irse de Cuba, se desesperan, piden contactos, y verdaderamente en estos tiempos ya uno no puede ni recomendar contactos porque tú no sabes realmente a lo que te puedes enfrentar o a lo que se puede enfrentar la persona. Aquí tengo un caso recogido de que en Estados Unidos una mujer fue arrestada por fingir ser agente de viaje
viajes y vender paquetes inexistentes a Cuba. Las víctimas pagaron adelantado y nunca recibieron servicio. Otra cosa que la gente no sé cómo todavía sigue acudiendo a hacer este tipo de cosas, esos pagos por adelantados. No. Yo pienso que no solo en Cuba, en cualquier parte del mundo, cualquier negocio, cualquier cosa que usted vaya a hacer, debe ser dando y dando para evitar estafas y más. De una manera virtual que usted transfiere el dinero y la persona puede bloquearlo y ya se quedó sin dinero, se quedó sin lo que usted estaba buscando. Son casos similares lo que les he expuesto en estos últimos minutos, pero creo que vale la pena hablar un poco de ello, porque sí, quiero referirme en este caso a las personas que se dedican, que no estoy en contra de eso, aquí cada cual lucha su yuca de la manera que puede, aquí todo el mundo quiere comer con aceite, pero me quiero referir a las personas que de cierta forma se dedican a planificar tu travesía, a llenar tus papeles para encaminarte para un visado en cualquier embajada aquí dentro de Cuba hacia otro país, para pagarte tu vuelo para poder irte de Cuba. Verdaderamente son cosas muy delicadas que sé que uno sufre estas estafas porque en las redes ve, no sé, un pasaje más barato que si va a la agencia estatal o algo así por el estilo, pero es algo que uno tiene que tener mucho cuidado, saber los pasos que va a dar. Como les dije, esto no tiene rostro, pero bueno, tener un poco más de confianza con la persona. Bien, vamos con la última de estas 7 estafas que quise compartirles en el día de hoy, que se están viviendo en tiempos recientes, que aprovecho esta parte final del video para pedirte que si has sufrido algo parecido, otra historia, te invito a que la comentes en la parte de los comentarios para hacer lo mismo que hicimos con la versión de este video en el 2025. Hacer una segunda parte con las estafas que ustedes hayan sufrido que quizás no hayamos incluido en este material. Y bueno, esta que les voy a mencionar pienso que básicamente viene siendo como una arista más de esas estafas tan antiguas en redes sociales conocidas como el phishing, que son aquellas personas que se están haciendo pasar por técnicos de reparación de plataformas de pago. Estoy hablando en este caso de las oficiales nacionalmente, como lo son Enzona y Transfermóvil. Personas que me imagino que lo llamen a usted por teléfono, le envíen algún mensaje, le escriban directamente a su número de teléfono por WhatsApp, por Messenger, reportando algún problema dentro de la aplicación de pago y deciden pedirte tus datos personales, cosa que, vuelvo y le repito, caballero, eso no se le da a nadie. Y bueno, tristemente muchas personas caen y acceden a dar su información personal, su correo electrónico, su contraseña, su nombre de usuario, la manera en la cual inició sesión en estas plataformas de pago, y es increíble cómo esas personas en cuestiones de minutos te vacían las cuentas, transfieren todo el dinero que usted tenga en sus cuentas a otras cuentas y usted ni se da cuenta hasta que seguro va al cajero, va al banco a sacar dinero y se da cuenta que tiene las cuentas en cero. Algo que verdaderamente es una locura. Saben, yo les expongo estos 7 casos o estos 7 ejemplos de cosas que cotidianamente pueden sufrir muchos cubanos aquí dentro de Cuba y quizás muchos ni me crean, pero es una realidad. Así ponemos punto final a este resumen de cositas que se están viviendo en Cuba en cuanto a las estafas, de los cuales, como les dije anteriormente, los invito a que comenten su opinión, que creen al respecto, si han sufrido otra que no mencionamos en este video, que la comenten, porque se viene la segunda parte con las historias que ustedes nos cuentan en la parte de los comentarios. Y bueno, como siempre, agradecido de que hayas visto este video hasta el final y que apoyas un montón este proyecto dejando tu me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote ahí abajito en el botón que dice suscribirse para más contenido, y no dejes de activar la campanita para que YouTube cuando quiera te notifique cuando hay nuevo video. De esta manera me despido. Recuerden que los quiero un montón. Nos vemos en unos días con más contenido y más material para ustedes. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.